Me llamo Roberto. Tengo 47 años y soy pastor asociado en la Iglesia Comunitaria Nueva Vida en Portland, Oregón. Durante 20 años, he dedicado mi vida al ministerio, enseñando la palabra de Dios y guiando a otros hacia una relación más profunda con Cristo. Pero lo que voy a compartir con ustedes hoy no es algo que aprendí en el seminario o leí en un libro de teología. Es algo que experimenté de primera mano, algo que me sacudió hasta la médula y cambió para siempre mi visión del ministerio, el liderazgo y nuestra responsabilidad ante Dios. Antes de empezar, quiero aclarar algo importante. No estoy compartiendo este testimonio para condenar a nadie o para infundir miedo. Lo estoy compartiendo porque Dios me permitió ser testigo de algo que creo que es una advertencia amorosa de un padre que se preocupa profundamente por su iglesia y por las personas que ha designado para dirigirla. Ocurrió hace 3 meses. Iba conduciendo a casa después de una sesión de asesoramiento nocturna con un miembro de la iglesia que estaba pasando por un divorcio difícil. Llovía a cántaros, lo que hacía casi imposible ver. Recuerdo que miré la hora, las 11:48 de la noche, y pensé en lo mucho que necesitaba preparar mi sermón para el domingo. Estaba agotado, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Durante meses, había estado actuando sin convicción, predicando mensajes en los que no creía del todo, sonriendo cuando no tenía el corazón en ello. El ministerio se había convertido en un trabajo, no en una vocación. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si llevaras una máscara, interpretando un papel, mientras por dentro algo se muere lentamente. Cuando me acerqué al cruce cerca de Pine Street, el semáforo se puso en verde. Aceleré, sin darme cuenta de que el camión que venía por la izquierda se había saltado un semáforo en rojo. El impacto fue inmediato y violento. Sentí que mi coche daba vueltas, que el airbag se desplegaba y luego, nada. Lo siguiente que recuerdo es estar de pie fuera de mi coche, viendo cómo los paramédicos se apresuraban hacia el vehículo destrozado. Me vi a mí mismo, inconsciente, con la sangre corriendo por mi rostro mientras trabajaban frenéticamente para sacarme de los restos. Era surrealista, como ver una película de la vida de otra persona, excepto que era la mía. James, dijo una voz detrás de mí. Me di la vuelta y vi a un hombre vestido de blanco, con un rostro que irradiaba una paz que parecía imposible dado el caos que nos rodeaba. Supe inmediatamente quién era, aunque no puedo explicar cómo. No hizo falta presentación. «¿Estoy muerto?», pregunté con una voz sorprendentemente tranquila. «Aún no», respondió. «Pero tengo que enseñarte algo. Algo que tienes que recuperar». Extendió su mano y cuando la tomé, la escena que nos rodeaba se disolvió. Las luces intermitentes de la ambulancia, el sonido de las sirenas, la lluvia, todo se desvaneció, reemplazado por una extraña sensación de movimiento descendente. No era como caer, era más como descender en un ascensor, pero mucho más rápido y sin compartimento visible a nuestro alrededor. El aire se volvió más cálido, luego incómodamente caliente, y un olor sulfúrico comenzó a quemarme las fosas nasales. «¿A dónde vamos?», pregunté, aunque en el fondo de mi corazón ya lo sabía. «A un lugar que muchos de mis siervos se niegan a creer que existe», dijo, con voz llena de autoridad y tristeza. «Un lugar preparado no por mi deseo, sino por necesidad, para aquellos que rechazan la verdad y eligen el engaño». A medida que continuábamos descendiendo, sentí que el miedo se apoderaba de mí. No era un miedo cualquiera, sino un terror primario que parecía llegar hasta el fondo de mi alma. Era el tipo de miedo que despoja de toda pretensión, que te hace enfrentarte a quien eres realmente. «No lo entiendo», susurré. «¿Por qué me estás mostrando esto?». Se volvió hacia mí, con los ojos llenos de un amor tan intenso que era casi insoportable. «Porque has sido llamado a pastorear mi rebaño, James. Y un pastor debe conocer los peligros que amenazan a sus ovejas». El descenso se detuvo abruptamente y nos encontramos en la entrada de lo que parecía ser un vasto valle. A diferencia de las imágenes estereotipadas del infierno con fuego y azufre por todas partes, este lugar estaba organizado en secciones distintas, cada una de ellas aparentemente diseñada para grupos específicos. «Esto», dijo, señalando el área que teníamos ante nosotros, «es el Valle de los Pastores Caídos». El valle se extendía hasta donde alcanzaba la vista, lleno de hombres y mujeres con vestimentas clericales, algunos con cruces alrededor del cuello, otros sosteniendo Biblias que parecían quemarles las manos, pero que no podían soltar. Sus expresiones eran una mezcla de agonía y profundo arrepentimiento. Mientras nos acercábamos, noté algo inquietante. Sobre cada persona había una especie de pantalla flotante, que reproducía escenas de su ministerio terrenal, momentos en los que habían llevado deliberadamente a la gente por mal camino, enseñado falsas doctrinas para beneficio personal o llevado una doble vida mientras se presentaban como santos. «Estos fueron mis pastores designados», dijo Jesús, con voz cargada de tristeza. «Hombres y mujeres a los que llamé para guiar a mi pueblo, para protegerlos, para alimentarlos con la verdad.
En cambio, se alimentaron a sí mismos. Observé cómo un hombre en particular me llamó la atención. Parecía tener unos 60 años, vestido con un traje caro y con cuello clerical. Las escenas que se proyectaban sobre él lo mostraban predicando mensajes de prosperidad, prometiendo riqueza a quienes dieran a su ministerio mientras él amasaba una fortuna. Otras escenas lo mostraban en privado, burlándose de la fe de su congregación, llamándolos ovejas crédulas, mientras contaba el dinero de la ofrenda. ¿Por qué su castigo es tan severo?, pregunté, al notar que su sufrimiento parecía particularmente intenso. Cuanto mayor es la responsabilidad, mayor es la rendición de cuentas, respondió Jesús. Este hombre conocía la verdad, pero eligió distorsionarla para obtener beneficios. Se le confiaron almas, James. Almas por las que morí. Y él las alejó de mí, no me las acercó. Seguimos caminando y vi otra sección donde los pastores estaban rodeados por las personas a las que habían hecho daño o descarriado durante sus ministerios. Podían ver el daño que habían causado, matrimonios destruidos por sus malos consejos, jóvenes creyentes que habían abandonado la fe debido a su hipocresía, personas que habían rechazado a Cristo por completo debido a su falsa representación de Él. La parte más dura de su eternidad, explicó Jesús, no es el sufrimiento físico, sino ver las consecuencias de sus acciones. Deben enfrentarse a aquellos a quienes dañaron, sabiendo que nunca podrán reparar el daño. A medida que avanzábamos por el valle, nos acercamos a una sección más oscura, un lugar donde la atmósfera se sentía aún más pesada, más opresiva. Aquí, los ministros caídos estaban aislados en cámaras individuales, cada uno obligado a experimentar repetidamente los mismos pecados que habían ocultado mientras estaban en el ministerio. Esta es la cámara de los pecados ocultos, dijo Jesús, con una voz apenas perceptible. Nos detuvimos frente a una cámara en particular donde un hombre que parecía tener unos 40 años estaba acurrucado en agonía. Sobre él se proyectaban escenas de su vida secreta, adicción a la pornografía, abuso emocional de su esposa e hijos, malversación de fondos de la iglesia, todo mientras se presentaba como un modelo de virtud cristiana cada domingo. Nunca se arrepintió, dijo Jesús. Tuvo innumerables oportunidades. Mi espíritu lo convenció repetidamente, pero él endureció su corazón, convencido de que podía mantener tanto su ministerio como su pecado. El hombre levantó la vista de repente, como si pudiera sentir nuestra presencia. Abrió los ojos como platos al reconocer a Jesús y comenzó a llorar incontrolablemente. Señor, Señor, gritó. ¿No profeticé en tu nombre? ¿No expulsé demonios y obré muchos milagros? La respuesta de Jesús fue tranquila pero clara, nunca te conocí. Practicaste la anarquía mientras reclamabas mi nombre. Las palabras flotaron en el aire, devastadoras en su finalidad. El hombre se derrumbó de nuevo, sus sollozos resonaron por la cámara. ¿No podría haber sido perdonado?, pregunté, profundamente perturbado por lo que estaba presenciando. Por supuesto, respondió Jesús. Mi gracia es suficiente para todos los pecados. Pero el perdón requiere arrepentimiento, un alejamiento genuino del pecado y hacia mí. Se le advirtió. Se le dieron oportunidades para cambiar. Eligió su pecado en lugar de rendirse, una y otra vez, creyendo que podía tener ambos. Pensé en mi propia vida, en mi propio ministerio. ¿Cuántas veces había transigido? ¿Cuántas veces había predicado verdades que no estaba viviendo? El peso de la convicción me oprimía como una carga física. Santiago, dijo Jesús, reconociendo mis pensamientos, por eso te estoy mostrando estas cosas. No para condenarte, sino para despertarte mientras aún hay tiempo. Nos trasladamos a otra sección, donde la escena cambió drásticamente. Aquí, pastores y maestros se paraban detrás de los púlpitos, obligados a predicar pero incapaces de formar las palabras que querían decir. En su lugar, la verdad bíblica real, salía de sus bocas, mientras que las pantallas detrás de ellos mostraban las falsas doctrinas que habían enseñado en vida. El salón de la falsa doctrina, explicó Jesús. Aquí están los que tergiversaron mi palabra para adaptarla a sus intereses, que seleccionaron versículos fuera de contexto para apoyar sus propias ideas en lugar de someterse al consejo completo de las Escrituras. Observé cómo una mujer intentaba repetidamente predicar un mensaje sobre Dios queriendo que todos fueran ricos y estuvieran libres de sufrimiento, pero en su lugar, de su boca salían palabras sobre tomar la propia cruz y la bendición de la persecución. La frustración en su rostro era evidente, un recordatorio eterno de cómo había distorsionado la verdad de Dios. Ella construyó su ministerio sobre medias verdades, dijo Jesús. Enfatizaba lo que la gente quería oír, mis bendiciones, mi favor, mis dones, mientras descuidaba enseñar sobre el sacrificio, la entrega, la santidad y mi soberanía en el sufrimiento. Otro hombre cercano estaba experimentando algo similar. Había enseñado que ciertos pecados eran aceptables, que la gracia de Dios significaba que la santidad era opcional.
Ahora se veía obligado a predicar la verdad completa sobre el llamado de Dios a la santificación y el verdadero propósito de la gracia. La falsa doctrina destruye la fe, Santiago, dijo Jesús con firmeza. Cuando los pastores comprometen la verdad por aceptación, relevancia o popularidad, conducen a mis ovejas a un territorio peligroso. Muchos de estos maestros no empezaron con la intención de engañar. Comenzaron con pequeños compromisos que crecieron con el tiempo. Pensé en las sutiles formas en que a veces había suavizado las enseñanzas bíblicas para evitar ofender a la gente o parecer más aceptable para la cultura. En aquel momento no me parecieron compromisos serios, pero ver este lugar me hizo darme cuenta de cómo incluso pequeñas desviaciones de la verdad podían sentar un precedente peligroso. Señor, dije con la voz quebrada, he hecho algunas de estas cosas. He evitado temas difíciles. He diluido tu palabra a veces. Lo sé, respondió él, con la mirada fija en la mía. Precisamente por eso estamos aquí. Nuestro viaje continuó hasta un pozo profundo donde los ministros estaban reunidos en lo que parecía un escenario teatral. Estaban de pie en los escenarios, predicando con pasión, pero no salía ningún sonido de sus bocas. A pesar de su evidente esfuerzo, eran completamente inaudibles. Mientras tanto, la atención de su público no estaba puesta en ellos, sino en una luz brillante que brillaba sobre el escenario, una luz que parecían incapaces de reconocer o mirar. El pozo de la gloria robada, explicó Jesús. Estos pastores buscaban la aclamación para sí mismos en lugar de dirigir la atención hacia mí. Usaron mi nombre para construir sus propios reinos, sus propios seguidores, sus propios legados. Observé a un pastor en particular que intentaba desesperadamente llamar la atención sobre sí mismo, visiblemente angustiado porque nadie se fijaba en él. Las pantallas a su alrededor mostraban su ministerio terrenal, elaboradas producciones centradas en su personalidad, productos con su nombre e imagen, seguidores que se identificaban más con él que con Cristo. Se convirtió en el mensaje, dijo Jesús con tristeza. En lugar de dirigir a la gente hacia mí, se posicionó a sí mismo como la atracción principal. Medía el éxito por sus seguidores, no por su servicio fiel. Otro ministro cercano estaba de rodillas, intentando repetidamente ponerse de pie y predicar, pero no podía levantarse. Las pantallas mostraban su patrón terrenal de atribuirse el mérito del crecimiento de la iglesia, de sus programas exitosos, de los avances espirituales en su congregación, sin reconocer nunca la obra de Dios. El ministerio nunca tuvo la intención de elevar al mensajero, continuó Jesús. Siempre tuvo la intención de elevar el mensaje, y el mensaje soy yo. Sentí una profunda convicción al recordar las veces que me había enorgullecido de los elogios sobre mi predicación, las veces que había buscado sutilmente el reconocimiento, los momentos en los que había disfrutado de ser visto como una autoridad espiritual o especialmente dotado. Esas cosas me habían parecido naturales, incluso motivadoras, pero ahora las veía como lo que eran, un robo de gloria al único que realmente merece la gloria. La tentación más peligrosa para los que están en el ministerio, dijo Jesús, es creer que la obra se trata de ellos. Una vez que ese engaño se arraiga, todo se corrompe, sus motivos, sus mensajes, sus métodos. Puede que sigan pronunciando mi nombre, pero se están sirviendo a sí mismos. A continuación, llegamos a lo que parecía ser un vasto abismo sin fondo. Los ministros se pararon en su borde, extendiendo desesperadamente la mano como si trataran de agarrar algo, o alguien, que se alejaba de ellos hacia la oscuridad de abajo. El abismo de la responsabilidad descuidada, dijo Jesús con voz solemne. Estos fueron pastores que no protegieron a sus rebaños de los lobos, que descuidaron el pecado, que eligieron la comodidad en lugar del valor cuando se necesitaba una intervención difícil. Observé cómo un pastor se estiraba en una angustia evidente, llorando mientras la gente caía a su alrededor en la oscuridad. Las escenas que se mostraban a su alrededor mostraban momentos de su ministerio en los que había guardado silencio sobre comportamientos destructivos en su congregación, en los que había mirado hacia otro lado cuando se explotaba a los vulnerables, en los que había dado prioridad a mantener contentos a los miembros influyentes en lugar de defender la verdad. Temía más al hombre que a mí, explicó Jesús. Quería ser querido, evitar conflictos, mantener la paz a cualquier precio. Pero la verdadera paz nunca se logra ignorando lo que la destruye. Otro ministro cercano estaba de rodillas al borde del abismo, llorando mientras veía escenas de su fracaso a la hora de equipar a su congregación con una doctrina sólida. Su pueblo había quedado vulnerable al engaño, fácilmente influenciable por las tendencias culturales y las falsas enseñanzas porque él les había dado leche espiritual cuando necesitaban carne. La principal responsabilidad de un pastor, dijo Jesús, es la protección, proteger al rebaño contra los peligros externos y la corrupción interna. Cuando la comodidad, la conveniencia o la cobardía impiden que un pastor cumpla con este deber, las ovejas sufren. Y por eso, el pastor es responsable. Pensé en las veces que había evitado abordar ciertos problemas en nuestra iglesia, situaciones en las que sabía que era necesaria una intervención, pero había dudado porque temía las consecuencias.
Lo había racionalizado como elegir mis batallas o centrarme en lo positivo, pero ahora lo reconocía por lo que a menudo era descuidar mi responsabilidad fundamental. Esto, dijo Jesús, señalando el abismo, es la consecuencia de valorar la armonía artificial por encima del conflicto necesario, de elegir lo fácil por encima de lo correcto. El verdadero amor no es pasivo ante la destrucción. Actúa, incluso cuando actuar es costoso. Después de mostrarme estos lugares, Jesús me llevó a una zona tranquila, lejos del sufrimiento. Estaba abrumado, temblando por el peso de lo que había presenciado. ¿Por qué me has mostrado todo esto?, pregunté. ¿Es este mi destino? ¿Es aquí a donde me dirijo? Jesús me miró con ojos que contenían tanto una verdad inquebrantable como una misericordia insondable. Santiago, lo que te he mostrado es real. La responsabilidad de los que guían a mi pueblo es real. Pero esto no es una declaración de tu destino, es una advertencia mientras aún hay tiempo de cambiar de rumbo. Puso su mano sobre mi hombro e inmediatamente sentí tanto la seriedad de su preocupación como la profundidad de su amor. Muchos de mis pastores de hoy han olvidado el peso de su vocación, continuó. Han convertido el ministerio en una carrera, el liderazgo de la iglesia en un negocio y la autoridad espiritual en una plataforma personal. Miden el éxito con métricas que impresionan a los hombres, pero que no significan nada para mí. Compiten cuando deberían colaborar. Entretienen cuando deberían equipar. Consuelan cuando deberían desafiar. Me quedé en silencio, sabiendo que sus palabras describían no solo a los demás, sino aspectos de mi propio enfoque del ministerio. Diles lo que has visto, Santiago, dijo Jesús. Diles a mis pastores que les exijo un nivel más alto porque me representan ante mi pueblo. Diles que usar mi nombre mientras sirven a sus propios intereses no es solo hipocresía, es fraude espiritual. Sus palabras eran firmes pero no duras, pronunciadas con la autoridad de aquel que tenía todo el derecho a juzgar, pero que en su lugar optó por advertir. Diles que veo lo que ocurre en secreto, el compromiso, el orgullo, el descuido. Diles que llegará el día en que se revelará todo lo oculto, en que cada pastor dará cuenta de cómo cuidó de mi rebaño. Pero diles también que mi gracia es suficiente, que el arrepentimiento conduce a la restauración, que no es demasiado tarde para volver a su primer amor. Sentí lágrimas corriendo por mi rostro cuando el impacto total de su mensaje penetró en mi corazón. No se trataba solo de advertir a los demás, sino de cambiarme a mí. Señor, susurré, he fallado de muchas maneras. He hecho concesiones. He buscado la aprobación de las personas más que la tuya. He evitado verdades difíciles. Me he atribuido el mérito de lo que era solo tuyo. Lo sé, dijo él con suavidad. Siempre lo he sabido. La pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora que lo sabes? Antes de que pudiera responder, la escena empezó a cambiar. El paisaje de otro mundo se desvaneció y sentí una repentina sensación de precipitación. Los sonidos empezaron a filtrarse, pitidos de máquinas, voces urgentes, el chirrido de las ruedas sobre el linóleo. Abrí los ojos a la luz fluorescente de una habitación de hospital. Una doctora estaba inclinada sobre mí, con cara de sorpresa. Ha vuelto, llamó a alguien fuera de mi campo de visión. ¿S.R. Richardson? ¿Puede oírme? Ha estado en coma durante 3 días. No estábamos seguros de que fuera a sobrevivir. 3 días. Me habían parecido una eternidad y un instante. Las semanas siguientes estuvieron llenas de recuperación física, costillas rotas, un pulmón perforado, una conmoción cerebral grave. Pero la curación más profunda fue espiritual. Pasé horas en oración, en arrepentimiento, en volver a comprometerme con el ministerio auténtico. Revisé cada aspecto de mi enfoque del liderazgo de la iglesia, pidiéndole a Dios que me revelara en qué me había desviado de su designio. 6 semanas después del accidente, me puse de pie detrás del púlpito de la iglesia New Life Community Church por primera vez desde mi experiencia. A la congregación se le había dicho que había tenido un accidente y que me estaba recuperando, pero nada sobre lo que había visto. Esperaban un típico mensaje de bienvenida, tal vez con algunas reflexiones sobre la fidelidad de Dios durante las pruebas. En su lugar, comencé con estas palabras: hace 3 meses, Dios me permitió ver algo que nunca esperé ver. Me llevó al borde de la eternidad y me mostró lo que le sucede a los pastores infieles, no para condenarme, sino para advertirme y para impulsarme a advertir a los demás. Se podía escuchar caer un alfiler en ese santuario. Lo conté todo: el valle de los pastores caídos, la cámara de los pecados ocultos, la sala de la falsa doctrina, el pozo de la gloria robada, el abismo de la responsabilidad descuidada. No me guardé nada, ni siquiera las partes que exponían mis propios defectos. Hoy me presento ante ustedes como un hombre cambiado, continué, con la voz quebrada por la emoción.
No porque haya tenido una experiencia cercana a la muerte, sino porque he tenido un verdadero encuentro con el Cristo vivo, que me ha recordado la sagrada confianza del ministerio. Y creo que su mensaje no era solo para mí, sino para todos los pastores, todos los ancianos, todos los líderes ministeriales y, en última instancia, para toda la Iglesia. Por eso comparto este testimonio con ustedes ahora. Ya sea que esté en el liderazgo ministerial o simplemente sea parte de una familia de la Iglesia, este mensaje tiene implicaciones para usted. Si usted es un pastor o líder ministerial que está viendo esto, le insto a examinar su corazón. No con una introspección paralizante, sino con una reflexión honesta. Hágase estas preguntas. ¿Estoy enseñando todo el consejo de la palabra de Dios, o soy selectivo, enfatizando lo que es popular y evitando lo que es desafiante? ¿Está mi ministerio dirigiendo a las personas hacia Jesús, o estoy construyendo mi propia plataforma, mis propios seguidores, mi propio legado? ¿He mantenido la integridad entre mi ministerio público y mi vida privada, o estoy viviendo una fe compartimentada? ¿Abordo el pecado y las falsas enseñanzas, protegiendo a aquellos que están a mi cuidado, o evito las conversaciones difíciles para mantener la paz? ¿Veo mi papel como una confianza sagrada o simplemente como un trabajo, una carrera, un medio para un fin? Si no estás en un puesto de liderazgo, pero formas parte de una comunidad eclesiástica, este mensaje también va dirigido a ti. Ora por tus pastores y líderes. La guerra espiritual contra ellos es real e intensa. Apóyalos para que mantengan la integridad y el valor. Hazles responsables con amor, no con críticas. Y reconoce que son humanos, capaces de fracasar, necesitados de gracia y diseñados para una comunidad auténtica como tú. Para todos los que escuchan, independientemente de su función, recuerden esto: Dios se toma en serio el pastoreo de su pueblo. Aquellos que lideran en su nombre serán sometidos a un estándar más alto. No porque Dios esté ansioso por castigar, sino porque la influencia del liderazgo conlleva un poder tremendo para guiar a las personas hacia la verdad o llevarlas al engaño. Desde mi experiencia, me he comprometido con un tipo diferente de ministerio, uno marcado por la transparencia en lugar de la gestión de la imagen, por decir la verdad en lugar de complacer a la gente, por la predicación del Evangelio centrada en Dios en lugar de la charla motivacional de autoayuda. No siempre ha sido cómodo. He perdido a algunos miembros de la Iglesia que preferían el antiguo enfoque. He recibido críticas de colegas que piensan que me he vuelto demasiado intenso, demasiado centrado en la santidad, demasiado dispuesto a abordar temas difíciles. Pero también he visto a Dios obrar de maneras sin precedentes. La gente está encontrando a Jesús, no solo mensajes inspiradores. Las vidas se están transformando, no solo motivadas temporalmente. La Iglesia se está convirtiendo en una auténtica comunidad de discípulos, no solo en consumidores religiosos. Lo más importante es que ahora vivo y sirvo con una aguda conciencia de la eternidad, de la realidad de que un día, cada pastor, cada maestro, cada persona que se atrevió a hablar en nombre de Dios se presentará ante Él y dará cuenta. Ese día, las métricas que importarán no serán el tamaño de la Iglesia, el presupuesto, los seguidores en las redes sociales o la reputación profesional. Lo único que importará será la fidelidad a aquel que nos llamó. No comparto este testimonio para sensacionalizar o asustar, sino para despertar. La realidad de la responsabilidad espiritual no es un mensaje popular en nuestra cultura de autoafirmación, pero es una verdad bíblica que ignoramos bajo nuestro propio riesgo. Si hay algo que quiero que recuerdes de mi experiencia, es esto: las normas de Dios para sus pastores no han cambiado, independientemente de cómo haya cambiado nuestra cultura. La integridad, la solidez doctrinal, la centralidad en Cristo, la pureza moral y el servicio sacrificial no son extras opcionales para los líderes de la Iglesia, son requisitos fundamentales. Y aunque ninguno de nosotros los cumple a la perfección, nuestra dirección debe ser hacia una mayor fidelidad, no hacia la adaptación a estándares inferiores. Permítanme terminar con unas palabras directas a cualquiera en el ministerio que sepa que ha transigido, que reconozca su propia situación en lo que he descrito. La gracia de Dios sigue estando disponible. El arrepentimiento sigue siendo posible. La restauración sigue siendo su deseo. No esperes a que se produzca una crisis o una intervención divina como la mía para arreglar las cosas. El Espíritu Santo te está hablando ahora, invitándote a volver a tu primer amor, a la pasión pura por Cristo que una vez impulsó tu ministerio. La Iglesia no necesita más personalidades, más artistas, más directores ejecutivos con cuello clerical. Necesita pastores según el corazón de Dios, hombres y mujeres que alimenten a su pueblo con conocimiento y comprensión, que sean modelos de integridad, que protejan a los vulnerables, que proclamen la verdad sin importar el costo y que siempre, siempre apunten más allá de sí mismos al gran pastor que dio su vida por las ovejas. Ese es el mensaje que Dios me permitió traer de vuelta. Esa es la advertencia que la Iglesia necesita hoy. Esa es la verdad que ha cambiado para siempre mi vida y mi ministerio. Que cambie también la tuya.